Si se recuerdan, o no sé si logramos llegar a esta parte, según yo sí. Pues cuando vimos en la Anato 1 el sistema nervioso, solo confírmenme que se escucha lo que estoy hablando. Sí, sí se escucha. Gracias. Bueno, a mí me cuesta ver si alguien levanta la mano. Entonces, si alguien tiene duda, activa el micrófono y me interrumpe, por favor, así puedo resolverle las dudas. Entonces, en la Anato 1 habíamos visto cómo el sistema nervioso, ya sea por sinapsis químicas, que son las más abundantes, o sinapsis eléctricas, que son las menores, ¿verdad? Pues a través se comunicaban unas neuronas con otras o la neurona con la glándula. También mencionamos que algunos neurotransmisores, se recuerdan, eran de molécula grande y acción lenta, y hay realmente un entrecruzamiento en algunos casos entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Realmente, pues el sistema nervioso, si lo queremos organizar de alguna manera cómo funciona, podríamos decir que él coordina u organiza actividades, regula actividades de nuestro cuerpo a corto y mediano plazo. En contraste con el sistema endocrino, que va a regular las funciones de nuestro cuerpo a mediano y largo plazo, y por ende sus efectos también son más prolongados. Va a empezar a ejercer un efecto sobre las células blanco y ese efecto va a ser más duradero. ¿Cómo sabe una hormona sobre qué célula debe actuar? Porque tiene los receptores, ¿no? Muy bien, porque tienen los receptores específicos para esa sustancia. Gracias. Entonces, pues en el metabolismo normal de las hormonas están involucrados muchos pasos. De primero, pues llega un estímulo hacia la glándula o la hormona, el órgano que sintetiza a la hormona, la sintetiza, y ya sea que en esa glándula u órgano se puede almacenar o secretar de una vez. Pasa al torrente sanguíneo y de acuerdo a su estructura química, algunas se van libremente hasta las células blanco y otras, como las esteroideas, necesitan de transportadores porque no son solubles en el agua del plasma de la sangre. Una vez llegan a la célula blanco, como bien mencionaron, se unen a su receptor específico y así es como empiezan a ejercer su efecto de cambios en el mecanismo intracelular de esa célula que tenía su receptor. Pero además, cuando estamos analizando el sistema endocrino, además de ver cómo funcionan las hormonas, es importante ver cuáles son los mecanismos de eliminación. Si una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad renal crónica donde los riñones no están funcionando, no van a poder eliminar a las hormonas y se van a empezar a acumular en el individuo, aumentando los efectos sobre las células blanco. Esto implica que el diagnóstico de las enfermedades endocrinas es más complejo, no solo involucra la medición de la hormona tal cual, sino que puede estar alteradas las señales de estímulo, el órgano o la glándula que produjo la hormona, los receptores en la célula blanco, la síntesis de los transportadores o inclusive el mecanismo de eliminación. Esto lo miramos, por ejemplo, cuando se analizan los niveles de algunas hormonas esteroideas, sobre todo las producidas por las glándulas suprarrenales, que nosotros en el laboratorio medimos los niveles de las hormonas esteroideas y sus derivados en la bilis, que es un mecanismo de eliminación. Bueno, las hormonas las clasificamos de acuerdo, hay varios tipos de clasificaciones. Uno es de acuerdo al sitio de acción. Pueden haber acciones locales que involucran alguna parte del cuerpo, como ocurre con la acetilcolina, la secretina y la colecistocinina. El caso de la secretina y colecistocinina, pues actúan a nivel del intestino y el hígado para regular funciones digestivas. Otros actúan en todas las células de nuestro cuerpo. Esto implica que todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores
para adrenalina, noradrenalina, para hormona del crecimiento o para las hormonas tiroideas. Y otras que son muy particulares, solo tienen un órgano sobre el que actúan y a ellas se les denominan tejido específicas. Por ejemplo, la hormona adrenocorticotrópica o corticotropina o su acrónimo que es ACTH, solo va a ejercer efectos sobre algunas zonas de las glándulas suprarrenales. De acuerdo a las funciones que realizan las hormonas en nuestro cuerpo, también las podemos clasificar. Hay algunas que dan respuestas adaptativas a cambios grandes que hay en el entorno. Por ejemplo, uno de ustedes se va a estudiar al extranjero y se va a estudiar a Canadá. Es muy diferente vivir en un país del trópico donde la temperatura es templada todo el tiempo a vivir en Canadá o en Suecia donde van a haber días que no sale el sol. Entonces, algunas hormonas ayudan a que el cuerpo se adapte a estos cambios en el entorno. Otras pues responden a situaciones de alarma. Entonces ahí podemos ir asociando que están las catecolaminas, la aldosterona, el glucagón o el cortisol. Otras hormonas nos ayudan a utilizar o almacenar energía. El ejemplo clásico son las hormonas tiroideas, porque por definición las hormonas tiroideas ayudan a que lo que nosotros comamos se convierta en energía. Pero también tenemos el caso de la insulina y el glucagón que están involucradas en el metabolismo de los carbohidratos. Otras funciones que realiza el sistema endocrino pues es regular la reproducción y para eso pues está el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, donde van a regular pues ya sea la ovulación o la producción de espermatozoides o la secreción de testosterona para que pueda reproducirse los individuos. Otras hormonas dentro de sus funciones, y aquí hago una pausa, ¿verdad? Porque una hormona puede estar involucrada en varias funciones. Pues otra función que regula el sistema endocrino es el crecimiento y desarrollo. Y por excelencia, pues la hormona que va a regular el crecimiento es la hormona del crecimiento, pero también están involucradas las hormonas tiroideas, las que mencionamos que regulaban el uso de los nutrientes para producir energía, también están involucradas en el crecimiento y desarrollo, así como la insulina, hay factores de crecimiento relacionados con insulina, o, por ejemplo, las hormonas esteroideas. Y por último, otra función muy importante que regula el sistema endocrino es mantener la constancia en el medio interno. ¿Con qué término definimos mantener la constancia del medio interno? Homeostasis. Muy bien, a regular la homeostasis. Y ahí pues tenemos la mayoría de ellas. La hormona antidiurética, la aldosterona, la hormona paratiroidea o la calcitonina, por ejemplo. Hemos estado hablando hasta ahorita, pues de primero, de algunos sitios de acción de las hormonas, de funciones que realizan, y la manera más práctica de poder categorizar a las hormonas es de acuerdo a su estructura química. Y de acuerdo a esto, pues se dividen en 3 grupos grandes. Tenemos a las hormonas proteicas y polipépticas, que pues cabe decir que son las hormonas más abundantes, pues están dadas por secuencias de aminoácidos. Tenemos por otro lado a las hormonas esteroideas, entre ellas tenemos a la aldosterona, los estrógenos, testosterona y cortisol, y todas son derivadas del colesterol. Y el tercer grupo de clasificación de hormonas de acuerdo a su estructura química son las amínicas. Estas son derivadas de aminoácidos. Ya conocemos a las catecolaminas, ¿verdad? A la adrenalina y noradrenalina, pero también están las hormonas tiroideas, la tiroxina y la triiodotironina. ¿Van viendo bien la presentación? Sí, se ve bien. Gracias. Empecemos a hablar un poquito de las hormonas más abundantes en nuestro cuerpo, que son las hormonas proteicas y polipeptídicas.
Estas células que sintetizan este tipo de hormonas, pues se van a caracterizar porque tienen un retículo endoplásmico bastante desarrollado, porque son las que van a promover la síntesis de estas proteínas. Además, van a tener un complejo de Golgi que van a ayudar a modificar a las moléculas y su salida al exterior. Generalmente, no sé si logran ver mi cara, estoy tratando de ponerles un lapicero enfrente de mi cara. Entonces, perdón, pero a esta profesora le gustan las analogías, ¿verdad? Van a imaginarse ustedes que este lapicero es una hormona proteica. Y se dan cuenta, tiene dos tapones, que son los extremos, amino y carboxilo terminal. Si yo tengo este lapicero con dos tapones, puede realizar su función. A ver, Isabel, ¿qué opina usted? Lick, yo siento que no, porque como que ya no sigue. Muy bien, a ver, Fernando, bravo. Y lo mismo ocurre con las hormonas proteicas. Se sintetizan como pre-prohormonas. Esto es, tienen un exceso de aminoácidos en el extremo amino y carboxilo terminal. Generalmente el extremo amino terminal se va modificando a lo largo de su paso por el complejo de Golgi, de tal manera que cuando se secretan al exterior, ya perdieron este extremo amino terminal y solo tienen una secuencia extra de aminoácidos en su extremo carboxilo terminal. Esto es interesante porque algunas veces, por ejemplo, la insulina es el mejor ejemplo. Nosotros podemos secretarla como proinsulina. Y este exceso de aminoácidos en su extremo carboxilo terminal la protege de acciones de enzimas en la sangre, hasta que se une a su receptor o una vez secretada, pues ya pierde este extremo carboxilo terminal y ya la insulina tal cual es metabólicamente activa. Y les hablo de esto porque nosotros medimos los niveles de insulina total y de péptido C. Si están adecuados los dos, significa que pues fue sintetizada adecuadamente la insulina y además pudo liberar el extremo carboxilo terminal. Pero en algunas patologías, en algunos tipos de resistencia a la insulina y de diabetes, puede hacer que no pierdan este extremo carboxilo terminal y aunque el páncreas produce adecuadamente la insulina, esta no es metabólicamente activa. Pues estas, como ya prohormonas, se almacenan en vesículas después de ser modificadas y ya se secretan para unirse a los receptores y ejercer efectos en las células blanco. El segundo grupo de hormonas, de acuerdo a su estructura química, son las hormonas esteroideas. Como les mencioné hace un rato, estas tienen como sustrato el colesterol. Y por eso tienen una estructura de 3 anillos ciclohexilos y 1 ciclopentilo. Como son lipídicas, las glándulas y órganos que sintetizan hormonas esteroideas no las pueden almacenar, porque es por su naturaleza son permeables a la bicapa de fosfolípidos. Entonces, una vez la sintetiza la glándula, salen al torrente sanguíneo para que por medio de transportadores, lleguen a su órgano blanco. Y aquí lo menciona, ¿verdad? Como son liposolubles, atraviesan fácilmente la membrana y necesitan de un transportador para que los lleven ya sea líquido extracelular o a través del torrente sanguíneo a la célula blanca. Y el tercer tipo son las amínicas o las derivadas de aminoácidos que las dividimos en dos grupos. Las hormonas tiroideas, que las principales son la triiodotironina o T3 y la tetraiodotironina, tiroxina o T4. Las hormonas tienen muchos nombres y es importante aprenderse todos. Usualmente, pues es el nombre completo el que se usa, pero algunos médicos pueden solicitar medir los niveles de hormonas solo por el acrónimo, entonces es bueno conocer todos estos.
Pues sigamos con el tema. En el caso de estas hormonas tiroideas, se sintetizan y se almacenan en la glándula tiroides gracias a la acción de una globulina que es la tiroglobulina. Luego, pues se van depositando en las paredes de los folículos y necesitan de un transportador para que lleguen hasta las células blanco. Y el otro tipo de hormonas amínicas son las catecolaminas, que para interés de esta unidad vamos a analizar solo la adrenalina y la noradrenalina y su función sobre las glándulas suprarrenales. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la constitución química de las hormonas, pero también hay varios mecanismos que van a regular su secreción. Hay 3 mecanismos principales: la retroalimentación positiva, la retroalimentación negativa y las variaciones cíclicas. ¿En cuál de estos mecanismos, cuando se detecta un cambio, se sigue promoviendo que ocurra ese cambio? La positiva. Muy bien, en la retroalimentación positiva. ¿Y qué ocurre en la retroalimentación negativa? Se revierte el cambio. Muy bien, se revierte el cambio. Entonces, en la retroalimentación positiva, una vez se detecta el cambio, se sigue promoviendo el mismo hasta que se resuelve la situación. En contraste con ella, pues, en la negativa, una vez se detecta un cambio que sube mucho un analito o que baja mucho, pues se trata de revertirlo. Si bajó mucho un analito, se trata de subirlo hasta que llegue a sus valores normales. Y lo mismo, si hubo una elevación exagerada del analito, se ejercen acciones en el cuerpo para que disminuyan sus valores hasta que lleguen a un rango normal. Y en las variaciones cíclicas, pues pueden ser de acuerdo a las horas del día, lo que conocemos como ciclo circadiano, o por variaciones derivadas de la edad o de la etapa del desarrollo. Solo como un repaso rápido, ¿verdad? Entonces, en la retroalimentación positiva, dijimos que se detecta un cambio y ¿qué se hace con ese cambio, María José López? ¿Me escucha, licenciada? Escucho, María. Es que se me trabó. ¿Me podría repetir? Disculpe. Cuando es un mecanismo de retroalimentación positiva y se detecta un cambio, ¿qué se hace con ese cambio? ¿Se potencia? No sé si Muy bien, eso se refiere. promueve el cambio. Entonces vamos a revisar el ejemplo de qué ocurre durante la ovulación. De primero, pues hay una liberación de estrógenos. Estos estrógenos, ay, perdón, me está molestando, van a ejercer un efecto sobre la hipófisis. Y sobre la hipófisis va a haber un aumento en la secreción de hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante sigue actuando a nivel de ovarios, no solo para promover que siga madurando el folículo, sino que promueve un aumento mayor en los niveles de estrógenos. Al aumentar tanto los estrógenos, entonces este exceso de estrógenos van a seguir estimulando la hipófisis para que sigan aumentando los niveles de hormona luteinizante. Y este aumento excesivo de hormona luteinizante lo que persigue al final es que se lleve a cabo la ovulación. Una vez se libera el óvulo, pues entonces se va formando el cuerpo amarillo y ya cesa este eje. Pero llamo su atención a que al principio hubo un aumento de hormona luteinizante y se siguió promoviendo que siguiera aumentando la hormona luteinizante para que se estimulara la ovulación. En contraste con esto, tenemos la retroalimentación negativa. Y María José Aguilar, ¿qué pasa con la retroalimentación negativa? Que se como que va al contrario de la positiva, se intenta evadir, no sé, como que se intenta evadir el estímulo. Muy bien, se revierte el cambio que se ha detectado en el cuerpo. Entonces aquí tenemos una gráfica donde se mira hipotálamo, hipófisis y glándula tiroides. Todas ellas se manejan coordinadas. El hipotálamo pues estimula a la hipófisis y la hipófisis estimula la glándula tiroides.
Esto lo vamos a ver con más detenimiento la otra semana, pero cuando aumentan mucho los niveles de hormonas tiroideas, esto manda una señal hacia la hipófisis para que ya no sigan estimulando la glándula tiroides porque ya hay una sobreproducción. Y a su vez la hipófisis manda la señal al hipotálamo que ya no le sigan diciendo que estimule, nadie se habla, sino que todas son señales químicas, ¿verdad? Para que ya no la sigan promoviendo que estimule a la tiroides. Entonces, de primero un exceso de hormonas tiroideas, se inhiben las señales y cesa la producción de hormonas tiroideas para que regresen a sus valores normales, siempre y cuando el individuo esté sano. Cuando hay patologías, pues estos mecanismos no funcionan adecuadamente. Y el tercer mecanismo de control son las variaciones cíclicas. Hay algunas que pues van a depender de la etapa de la vida. Así, por ejemplo, la hormona del crecimiento, hay mayores niveles de secreción en la infancia temprana y en la adolescencia, pero una persona de mi edad no vamos a esperar que yo tenga altos niveles de hormona del crecimiento. Pero hay otro mecanismo cíclico interesante a nivel hormonal que son el ciclo circadiano. Aquí en la diapositiva pueden ver que hay dos gráficas. En la de la izquierda, que es la celeste más claro, miramos los niveles de la ACTH o la hormona adrenocorticotrópica. Y a la derecha o más oscura miran el cortisol. Vamos a recordar que, les voy a decir, ¿verdad? Que la ACTH actúa suprarrenales para promover la secreción de cortisol. ¿Y qué me pueden decir de los niveles de estas hormonas? ¿Son estables o no son estables? A ver, Giselle, ¿qué opina usted? Giselle a la 1, Melanie, Giselle a las 2. No son estables. No son estables. ¿Qué miras tú de particular en ellas? Que suben y bajan. Muy bien, que suben y bajan. Y si se dan cuenta, de primero suben un poco los niveles de ACTH y después corresponde a una elevación de los niveles de cortisol. Y esto es porque el cortisol ayuda a aumentar los niveles de glucosa. Y esto nos sirve, por ejemplo, yo trabajo durante el día, entonces, entre lo que me despierto, me baño, me arreglo y todo, y después desayuno, necesito energía para realizar las acciones antes de desayunar. El cortisol ayuda a que tenga esa glucosa en el plasma para realizar las actividades y por eso tiene su primer pico de elevación entre las 5 o 7 y 9 de la mañana y su segundo pico de elevación entre 2 a 4 de la tarde. Esto, pues, también en el laboratorio puede tener sus implicaciones, porque uno debe ser muy estricto en el horario en que va a tomar las muestras de estas hormonas para realmente evaluar estos picos de elevación. Si un paciente, por ejemplo, tenía examen y no lo dejaron salir hasta las 10 de la mañana, ya llegó al laboratorio a las 11, pues no le puedo hacer el análisis de sangre porque ya en ese momento no estoy evaluando el pico de elevación. Hay unas horas particulares donde se tiene que medir. Y también es interesante ver que las personas que trabajan en turnos de noche está totalmente alterado su ciclo circadiano porque se adaptan a las condiciones del individuo. Pregunto, ¿fui clara en explicar esto del ciclo circadiano? Sí. Tal vez yo tendría una duda. Sí, Guillermo. Por ejemplo, como usted dijo, que se tiene que tomar en cuenta para cuando uno hace los exámenes. Pero, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, en un jornalero que se levanta a las 4 de la mañana para trabajar y algún estudiante que está de vacaciones y se levanta a las 10 de la mañana? Todo depende de qué tanto. Por ejemplo, no son tan rápidos los cambios en las hormonas, ¿sí? Son cambios más prolongados. Si el estudiante, vamos a suponer que es alguien de la facultad y es a principios de junio, pues su cuerpo todavía está medio adaptado a las demandas regulares del cuerpo. Pero en el caso del jornalero que se levanta a las 4 de la mañana, puede hacer que ese rango sí se adelante un poco. Entonces sí tenemos que ser muy acuciosos en preguntar el horario de trabajo de las personas
para saber que va a estar cercano a cuando necesite estos requerimientos el paciente. Ok, gracias. Y puede ser problemático porque no sé si ustedes saben, pero hay algunos médicos, por ejemplo, que a veces tienen un turno de noche, el siguiente turno es de mañana y el siguiente es de tarde. Entonces, en ellos este eje está totalmente alterado. Y entonces hay que platicar mucho con el médico tratante de que no se va a encontrar un punto adecuado donde se puedan ver las variaciones en el día. Pero bueno, entonces no sé si tengan alguna duda. Guillermo, tengo que hablar contigo al final, ahí me recordas. Ok. Entonces, pues ya vimos que de acuerdo a su naturaleza química se dividían las hormonas en qué tipos. A ver, Noemí, Sí, licenciada. de acuerdo a su estructura química, ¿cómo se clasifican a las hormonas? No estoy clara, la verdad. Solo recuerdo, si no estoy mal, en paracrinas. No, eso es de acuerdo al mecanismo de comunicación entre células. No Lo que recuerdo. hablamos hoy, de acuerdo a su estructura química, ¿cómo se clasifican a las hormonas? A ver, Kaylee, ayude a Noemí. Son por estructura química, proteínas y polipéptidos, esteroides y amínicas. Muy bien, en estos tres grupos, gracias, Kelly. Y ahí vamos repasando, Noemi. Entonces, como su naturaleza es tan diversa, algunas de ellas necesitan transportadores, proteínas que las lleven a través de la sangre hasta la célula blanco. En el caso de los péptidos y las catecolaminas, como son hidrosolubles, no necesitan de transportadores, pero eso también hace que las moléculas sean más lábiles, más frágiles y puedan ser alteradas en el torrente sanguíneo, por lo que su vida media es muy corta. En el caso de las esteroideas y tiroideas, sobre todo las esteroideas, que son derivadas del colesterol, pues no son miscibles en el agua y por eso necesitan de una proteína que la lleve, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales hasta la célula blanco. Y los principales transportadores, pues ya dijimos que son proteínas, son albúminas y globulinas específicas que las van llevando en el torrente sanguíneo. Cabe decir que cuando está unida la proteína a su transportador, no se puede unir a su receptor o es muy poca la unión que se da, por eso se dice que no tienen una actividad metabólica plena. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a analizar con lo que hemos hablado hasta ahorita, qué sucede en estos individuos. ¿Qué pasa si una persona tiene una desnutrición proteica? ¿Cómo puede afectar eso el transporte de las hormonas? A ver, Catherine Hernández, ¿qué opina usted? Catherine. A ver, Juan Pablo, ayude a Catherine. Cuando tiene una desnutrición, pues, obviamente el transporte va a ser de escaso porque no, se utiliza lo poco que se recibe en otras cosas, ¿no? Muy bien, sí, no puede sintetizar a estas proteínas transportadoras y por ende no van a ejercer, sobre todo las esteroideas y las tiroideas no van a realizar su acción con toda la efectividad que se necesita. ¿Y qué pasa si, gracias Juan Pablo, y les pregunto a todos, ¿verdad? O para quien sí está en la clase y quiera participar, porque una cosa es que estén conectados y otra cosa que estén poniendo atención. ¿Qué pasa si hay una paciente de 7 años que es anoréxica? Belén, ¿qué significa que una persona sea anoréxica? Leslie. Que tiene problemas con respecto a su físico. Que tiene problemas de autoestima y entonces, ¿qué pasa con esta persona y su alimentación? Evita comer.
Muy hay bien, deficiencia. disminuyen mucho la ingesta de alimentos y evitan mucho comer grasas porque en esta mala percepción de su cuerpo tratan de evitar todo lo que consideren ellos que lo pueden engordar. Y entonces, ¿cómo puede afectar el no comer grasas y la síntesis de hormonas? ¿Cuáles son las que principalmente se van a ver afectadas? Las liposolubles. Las liposolubles. Y entre ellas, pues tenemos a todas las reproductivas, ¿verdad? Estrógenos, testosterona, y por eso pueden tener alteraciones reproductivas. En este caso, pues les hablan de que la paciente, pues ya tenía una amenorrea, ya no observaba el ciclo menstrual. ¿Y por qué ocurre esto? Pues si no está ingiriendo colesterol, pues no tiene sustrato para sintetizar estas hormonas esteroideas y por tanto se afectan esta función. ¿Vamos claros hasta acá? Bueno, vamos a suponer que sí, porque esto es una acción de espiritismo en que algunos ponen atención y otros no. Voy a hacer preguntas al final de la clase. Cuando no me contestan en clase virtual, hago preguntas para ver si quiénes pusieron y quiénes no pusieron atención. Otro punto importante que está relacionado con la estructura química de las hormonas es el lugar donde están los receptores, en las células donde van a ejercer su efecto. Así podemos ver que en el caso de las hormonas proteicas y las catecolaminas, los receptores están en la membrana. Estas realmente son hormonas grandes que no van a entrar a través de la membrana celular y por eso sus receptores se encuentran en la membrana. Por eso, la hormona se queda fuera en el líquido extracelular, solo se une al receptor y esta unión es suficiente para activar una serie de cambios que van a incidir sobre modificaciones metabólicas dentro de la célula. Por otro lado, las hormonas tiroideas tienen sus receptores en el núcleo. Y si tienen sus receptores en el núcleo, ¿sobre qué van a actuar directamente, Oscar? ¿Podría repetir la pregunta? Si las hormonas tiroideas tienen sus receptores en el núcleo, ¿sobre qué parte de la célula van a actuar directamente la hormona tiroidea con su receptor? ¿Qué más hay en el núcleo? No sé, el ADN. El ADN. ¿Y qué quieren hacer con el ADN? A ver, Cristian, ayude. Las proteínas activan algunas secuencias para que se formen algunas proteínas, ¿no? Muy bien, entonces, en el caso de las tiroideas, tienen sus receptores en el núcleo para iniciar transcripción de algunas secuencias específicas del ADN que van a servir a la célula en el futuro. Y las hormonas esteroideas tienen sus receptores a nivel del citoplasma. Y ya la hormona esteroidea con su receptor ingresan al núcleo para modificar la actividad de transcripción de genes. También es importante saber que estos receptores no son estables a lo largo de toda la vida. Puede ser que algún órgano necesite ser sobreestimulado, por lo que van a aumentar el número de receptores en esta célula, y otros ya no necesitan ser estimulados a ese nivel y por eso disminuir el número de receptores. Entonces, de acuerdo a la actividad del individuo, a su metabolismo, pueda modificarse el número de receptores en la célula. Sin embargo, pues estos cambios no son inmediatos, porque ¿cuál es la estructura química de la mayoría de receptores? ¿Qué son? ¿Carbohidratos, grasas o proteínas? ¿Alguien habló? Perdón, no lo escuché. Proteínas. Proteínas. Y si son proteínas, eso requiere que se inicie el proceso de transcripción del ADN, se inicie el proceso de síntesis de proteínas, se movilice, sea modificada la proteína en el complejo de Golgi, se movilice hacia donde tenga que estar y ya se una a la hormona específica. Hasta decirlo fue aburrido y así de tardado es el proceso. Por lo cual, estos procesos, si bien son más prolongados, nuevamente tienen efectos más duraderos.
Entre estos mecanismos que ayudan a regular el número de receptores, pues también hay otros más sencillos. Por ejemplo, se pueden sintetizar moléculas con estructura similar a la hormona que solo van a tapar el sitio de unión del receptor. Algunas también se pueden secuestrar o internalizar al interior de la célula y ser destruidas por lisosomas. Esto sobre todo cuando queremos disminuir el número de receptores. Y ya como uno de los últimos puntos, pues hemos hablado de las hormonas. Y a ver, Anderson, ayúdeme. ¿Cómo puede definir usted qué es una hormona? Es un compuesto químico que actúa que es producida por una glándula. Muy bien, una sustancia química producida por una glándula. Ashley, ayude a Anderson, por favor. ¿Qué más podrías agregar tú, Ashley? Que se vierte en la sangre y ejerce un efecto sobre una célula u órgano blanco. Muy bien, y generalmente cambia su metabolismo interno. Entonces, ¿cómo realiza este efecto? Ya me mencionaron ustedes, muchas gracias a los dos, que para que una hormona sepa dónde tiene que actuar es porque tiene un receptor específico. Pero hay varios mecanismos por los cuales los receptores pueden activar cambios en la célula blanca. Una es, solo se une el receptor a la hormona y se modifican canales iónicos. Otro es que el receptor esté relacionado con una proteína G, donde empieza un mecanismo de segundo mensajero. Otro es que los receptores estén unidos a enzimas intracelulares y modifiquen directamente la mecánica metabólica de la célula o se puedan activar genes. De los tipos de hormonas que hemos hablado, ¿cuál dijimos que activaba directamente los genes? Arlette, ¿se recuerda usted de alguno? No, Lick. Y Jimena, ¿tú te recuerdas de alguno? ¿De qué, licenciada? Perdón. De tipos de hormonas que activen directamente a los genes. La verdad es que no. Perdón. A ver, Cristian, ayude usted. Usted habló de eso. Es que no me acuerdo si eran las tiroideas o las esteroideas. Muy bien, las dos, las tiroideas actúan directamente y las esteroideas tienen su receptor en el citoplasma y ya el receptor y la hormona esteroidea entran al núcleo y las dos activan directamente genes. Entonces, vamos a ver poco a poco estos mecanismos, ¿verdad? En el caso de las hormonas que son proteicas o peptídicas y las catecolaminas, sobre todo las proteicas, como son enormes, no atraviesan fácilmente la membrana, entonces solo se une la hormona al receptor y eso puede generar un cambio estructural en el receptor que permita el cambio de iones. Y podemos modificar potencial de membrana o permitir el ingreso de calcio y que allí ya se activen enzimas intracelulares. Otro dijimos que era que la hormona se une al receptor y esto activa la proteína G que escinde o libera un fosfato alto en energía por el GTP y ya libera a los componentes alfa, beta y gamma que pueden activar a otras enzimas intracelulares. El tercer mecanismo de activación es porque la unión de la hormona, por ejemplo, la insulina, ¿para qué sirve la insulina, Jonathan? Para el transporte de glucosa, puede ser. Muy bien, para el transporte de glucosa, aunque es importante que los niveles de insulina ayudan a que ingrese la glucosa a la célula, la insulina nunca entra. Solo se une la insulina a los receptores GLUT y estos, la unión de insulina a los receptores GLUT, hacen cambios de fosforilación para permitir que ingrese la glucosa a las células. Eso lo van a ver con más detenimiento en la bioquímica y por eso pues no me extiendo. Y el cuarto mecanismo, que fue el que habló Cristian, es en el caso de las esteroideas y tiroideas, ya sea las esteroideas, donde dijimos que tenían los receptores las esteroideas, Karen.
Sebastián. Ahí contestó Karen, pero si quiere le leo la respuesta. Lo que puso Karen fue citoplasma. Muy bien, los receptores están en el citoplasma. Y ya la hormona esteroidea con el receptor entran los dos juntos hacia el núcleo y pueden activar la metabólica de transcripción de secuencias del ADN. O las hormonas tiroideas que entran directamente hasta el núcleo. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo se van activando, pero también es importante cómo se eliminan las hormonas de la sangre. Si bien la concentración de las hormonas está dado tanto por la cantidad de hormonas que se sintetizan y la cantidad que se eliminan, los principales mecanismos de eliminación, uno es destrucción metabólica por los tejidos. Una enzima degrada la hormona y así ya no puede ejercer su efecto. Otra es en la unión a los tejidos, sobre todo estas esteroideas entran y ya se degradan internamente y no vuelven a ejercer efecto. Pero las otras que pueden continuar en el torrente sanguíneo, las debemos eliminar del cuerpo para que ya no sigan estimulando a otras células y se pueden eliminar a través del hígado por la bilis y a través de la bilis por las heces o por la orina o directamente a través de los riñones por la orina. Esto nuevamente es importante a nivel de laboratorio clínico porque en algunas patologías medimos cuánta hormona secreta alguna glándula, por ejemplo algunas suprarrenales, pero también miramos qué tanto se está eliminando por la orina, los metabolitos de desecho, para saber si la alteración se debe a un exceso de estimulación de glándulas suprarrenales o a una falla en la eliminación de los analitos. O, por ejemplo, tenemos la hormona gonadotropina coriónica. ¿Quién sabe cuáles son uno de los usos de la hormona gonadotropina coriónica? ¿Para qué sirve? Prueba de embarazo. Muy bien, es la prueba de embarazo. Y una estrategia para poder medir los niveles de esta hormona es en exámenes de sangre o en qué otro tipo de muestras se puede medir los niveles de gonadotropina coriónica. Orina. En la orina porque se elimina urinariamente. Entonces ahí podemos ver otra aplicación que tenemos. Preguntas hasta acá de lo que hemos visto de la clase. Solo, ¿qué dijo con lo del mecanismo por unión a los tejidos? Bueno, que se unió la hormona a su receptor intracelular y allí se metabolizó internamente y ya no puede ejercer efecto sobre otra célula. Gracias. De nada. Y pues algunos puntos importantes que deben recordar, ¿verdad? De primero, que hay varios mecanismos de regulación de hormonas. Unas pueden ser por retroalimentación y retroacción positiva, otros por retroalimentación negativa y otros por variaciones cíclicas. Y entre ellas pues tenemos al ciclo circadiano, que para saber la hormona sobre qué célula debe actuar es gracias a los receptores que tengan. Y un punto tal vez interesante es que si bien las secreciones exócrinas se dan porque ellos tienen ductos para llevarlos al exterior, tienen efectos extracelulares, mientras que las secreciones endocrinas, como afectan el metabolismo celular, los efectos son intracelulares. Y estos son los capítulos que usé para esta clase. Está el capítulo 74 de Guyton y el 17 de Saladin. 17 no está muy completo. Yo recomiendo, si quieren empezar a estudiar, que lean mejor Guyton porque Saladin tiene como 3 páginas y media y se detiene más en el siguiente tema. ¿Tienen alguna duda de este tema? Bueno, pues si no tienen dudas, de allí solo ya está la hoja de trabajo. Bueno, primero ya se hicieron los cambios en el programa y ya no tienen revisiones de literatura en semanas de parciales. Y segundo, pues ya está la hoja de trabajo. Como les mencioné el martes, pero el martes fue un día tan accidentado que vamos a repetir las cosas, ¿verdad? En esta ocasión voy a evaluar qué tan honrados son.
Está en el Moodle subida las preguntas. Tienen 3 intentos. Mi recomendación es que la hagan individual, de verdad. Pueden engañarme a mí facilísimo, pero los que se están dañando son ustedes, porque es un mecanismo para que repasen los contenidos. Entonces, la hacen individual, tienen 3 intentos y se toma la calificación del intento con la mejor nota. Como esta hoja de trabajo incluye tanto este tema como la hipófisis, mi recomendación es que la hagan hasta que hayamos recibido la clase del martes de hipófisis e hipotálamo. Y de ahí pues ya van a surgir dudas que podemos ir resolviendo en la clase. No sé si tengan alguna otra pregunta ahorita. Todo bien, Lick. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si ya no hay otra pregunta, les deseo buena tarde. Esperemos que la tierra se calme un poquito, ¿verdad? Siempre es bueno tener presente que ya hay guatemaltecos con muchas necesidades porque perdieron sus casas, entonces puede haber